Vamos a continuar con el tema de seguridad vial. En particular, hoy día vamos a tocar el tema de las inspecciones de seguridad vial. Es algo bastante, digamos, bastante relevante, ¿no? Según lo que hemos estado viendo en nuestras carreteras, los problemas que hemos estado teniendo. El tema de inspecciones de seguridad vial es un tema que en nuestro país recién se está empezando a hacer, ¿no? Y también tiene ciertas, digamos, ciertos detalles que se deben considerar cuando ya sea se licita una inspección de seguridad vial o se escriben los términos de referencia para hacer una inspección, ¿no? Hay cosas muy importantes que se deben tener en cuenta, y por supuesto al realizar la inspección es otro tema igual de importante, ¿no? Entonces vamos a dar inicio a este módulo. Empezando con lo que habíamos conversado la vez pasada. No se aprecia muy bien acá, pero estas son las causas principales de accidentes en Lima metropolitana. Y como pueden ver, la primera dice imprudencia del conductor, ¿no es cierto? Pero nosotros ya habíamos dicho que la imprudencia del conductor en nuestro país no puede ser la principal causa, ¿ok? Y eso hay varias, y está sujeto a discusión. Esta es una opinión profesional, pero por supuesto otras personas pueden tener otras opiniones. ¿Por qué se dice que la imprudencia no es la causa principal en nuestra ciudad e inclusive en el país? ¿Ya? Porque lo que habíamos conversado en la clase anterior, por el tema de la infraestructura. ¿Okay? Cuando se tiene infraestructura con deficiencias graves, eso genera todo tipo de errores, genera malas conductas en los conductores y también genera accidentes, colisiones, situaciones de riesgo, ¿ya? Y eso va en combinación con el hecho de que nuestra policía, ¿no? En muchos casos, y no es su labor, ¿no? Acá no estamos culpando a la policía, pero la policía no está entrenada para identificar las causas de las colisiones, en muchos casos. O tienen un entrenamiento, pero a veces no pueden identificar los detalles de la ingeniería, de la geometría de las vías, ¿no? Que han podido causar un accidente, ¿no? Un policía no sabe que el ámbar de una intersección no puede ser solo 3 segundos si la intersección es gigante, ¿no? Si hay una intersección grandaza, el ámbar tiene que ser más largo para permitir un despeje de esa intersección, ¿no? Un policía no necesariamente va a saber eso. Entonces, en muchos casos, la policía hace lo que es su labor, pone como causa del accidente imprudencia del conductor. Y eso esconde todos los otros problemas que tenemos en nuestro sistema vial. Ese es uno de los temas más importantes, ¿no? En un país desarrollado, ¿okay? Si les hablo yo de un país, por decir Suiza, ¿okay? O Estados Unidos, o cualquier país completamente desarrollado, ahí la infraestructura es casi perfecta, ¿no es cierto? Todo está bien puesto, bien construido, está bajo norma, etcétera, etcétera, etcétera. En un país como ese, cuando ocurre un accidente, ahí sí la culpa es casi siempre imprudencia del conductor. ¿Por qué? Porque la vía difícilmente va a tener culpa, porque en muchos casos la vía ya está perfecta, está lo mejor que se puede tener, ¿no? Entonces, ¿por qué se genera el accidente? Por culpa de los conductores. En nuestra realidad no es así. En nuestra realidad la vía tiene una contribución mucho más alta, ¿no? Las pistas, ¿no? Las calles tienen una contribución mucho más alta a la ocurrencia o a la severidad de un accidente, ¿ok? Entonces eso es algo que tenemos que tenerlo presente, ¿no? No se trata de culpar a las entidades, no se trata de encontrar un culpable, pero se trata de saber cómo estamos, ¿no? ¿Cuál es nuestra realidad? Y la realidad es que nuestras vías causan accidentes y causan muertes en su estado actual, ¿no? Ok, entonces, ¿qué es una auditoría, una inspección de seguridad vial? ¿Por qué se hacen? ¿Qué cosas se necesita? ¿Cuáles son los insumos? ¿Cuál es el proceso?
características especiales de las auditorías y les voy a mostrar finalmente algunos ejemplos, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿qué es una inspección? ¿Ya? Y como ustedes saben, al final del curso les tengo que dar un examen, aunque yo no quisiera, pero tenemos que dar un examen. Entonces, esta va a ser una pregunta. ¿Ok? Entonces, aquí prestemos un poquito de atención. ¿Qué es una auditoría de seguridad vial? ¿Qué es? ¿Ya? Es una evaluación formal, independiente de la seguridad vial de una vía. ¿Ok? Para simplificar lo que dice ahí. Es una evaluación formal, independiente y multidisciplinaria de la seguridad vial de una vía. ¿Qué significa todo eso? ¿Ok? Primero, es formal porque es una evaluación que la hace un ingeniero con experiencia o un ingeniero certificado en inspecciones de seguridad vial. Dicho de paso, en el Perú no hay un sistema de certificación de inspecciones, ¿no? Sí la hay en España y en otros lugares, ¿no? En Estados Unidos también hay un sistema que es, bueno, un poco diferente, ¿no? Bueno, es una evaluación formal, independiente. ¿Por qué es independiente? ¿Ya? Porque el que ha construido la vía o el que está operando la vía, si es que hay una concesión, una concesionaria que está operando la vía, no puede auditarse solo. ¿Ok? Si yo he construido esta vía, yo necesito que uno de ustedes la audite, no yo, ¿no? Porque si yo la audito, básicamente yo voy a decir que todo está bien porque yo la he construido, ¿no? Entonces tiene que ser independiente el trabajo de una inspección o auditoría. Voy a usar esos términos intercambiables, ¿ok? Inspección, auditoría, es lo mismo con una pequeña diferencia que se las explico después. Pero una inspección o auditoría tiene que ser hecha por alguien independiente. Luego, multidisciplinario. Por lo general se agarra gente de diferentes especialidades para hacer una inspección. ¿Ok? Puede ser inclusive un policía. Puede ser, o sea, un policía, puede ser inclusive una persona que simplemente vive por la zona y conoce el movimiento de la gente, de los carros. No tiene que ser un especialista, un técnico. La inspección tiene que ser liderada por un técnico, eso sí. Pero el equipo de inspectores puede ser, inclusive puede ser un vendedor ambulante que está en esa esquina todos los días y sabe dónde están los problemas, ¿no? Puede ser un policía que está por la zona con frecuencia, puede ser un arquitecto, puede ser un ingeniero, ¿no? El equipo de inspección tiene que ser multidisciplinario, ¿ok? Porque hay gente que conoce una vía, no porque uno es ingeniero, o porque uno es arquitecto, o porque uno es un profesional, necesariamente conoce la condición exacta de una vía. Puede haber gente local que la conoce mucho más. Entonces se tiene que adquirir ese conocimiento de esas personas, ¿no? Por eso es un grupo multidisciplinario. ¿Ok? Entonces, en resumen, formal, independiente, multidisciplinario. Esas tres palabras. ¿Ya? Esa es una inspección, ¿no? Bueno, puntos claves, ¿no? Formal, independiente, enfocada en la seguridad vial, equipo con experiencia. Lo ideal es que una inspección de seguridad vial siempre se haga con un equipo con experiencia, ¿no? Tiene que ser un equipo con experiencia, liderado por un equipo con experiencia, ¿ok? Y el resultado de una inspección es una lista de observaciones, ¿no? ¿Qué cosas yo encuentro como riesgos en una vía? ¿No? Una lista y luego sugerencias de cómo corregirlas, posibles mitigaciones. ¿Ok? Nosotros ahorita podríamos salir acá a la calle, acá a esta esquina, ¿no? Y les apuesto que encontramos 50 cosas que están mal con la vía, ¿no? Que la rampa no está en el lugar correcto, el crucero peatonal no está pintado, el ancho de la calle es muy grande, el ángulo de los estacionamientos de repente no está bien. No, de repente no hay suficiente iluminación, un montón de cosas podemos ir encontrando. Eso es lo que se encuentra en una inspección, ¿no? Y para cada cosa yo tengo que desarrollar una posible solución, ¿no? Y eso lo presento a la entidad que me contrata, ¿no? Para hacer una inspección. ¿Ok? Bueno, el tema de la independencia, esto es bien importante, por eso voy a indagar.
¿Qué pasa si el que está inspeccionando es el que ha construido la vía? ¿Alguien me puede decir qué pasa ahí? Es incompatible, ¿no? No va a encontrar fallas, ¿no? O va a encontrar alguna que otra falla, pero no la va a ver con otros ojos, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces pierde validez la inspección. ¿Qué pasa si el inspector es el que opera la vía? Por decir una concesionaria que decide hacer la inspección ellos mismos. Misma situación, ¿no es cierto? Una situación similar. Encontrarán cosas, por supuesto, pero muchas cosas las puede pasar de alto, algunas cosas que no les conviene, de repente no las anota, etcétera, ¿no? Entonces, por eso, el tema de la independencia. Ok, acá van unas preguntas o digamos unos temas un poquito más importantes y estos son especialmente para todos los que son de entidades públicas, del MTC, etcétera, ¿no? En los términos de referencia, ¿qué pasa si al realizar la convocatoria para una inspección que se hace a suma alzada, yo pido un expediente técnico para cada una de los problemas que me encuentra la empresa contratada? ¿Qué pasa si yo soy la empresa contratada y como parte de mi trabajo de inspector, yo tengo que desarrollar un expediente técnico para cada cosa que encuentro como problema? ¿Qué pasa ahí? Y mi pago es el mismo, o sea, es una suma alzada, ¿no? Como son todos la gran mayoría de los contratos en nuestro país. Si yo tengo que hacer un expediente para cada problema que yo encuentre, ¿cuántos problemas voy a encontrar? La menor cantidad posible, ¿no es cierto? Ahí va, esa es la clave. Si me piden expedientes para cada cosa que yo encuentro, yo voy a encontrar pocas cosas, porque no me conviene, ¿no? Porque yo voy a tener que meterme a hacer toneladas de trabajo si encuentro muchos problemas. Por eso es que las inspecciones de seguridad vial se hacen únicamente enfocadas en encontrar el problema, plantear una solución a nivel concepto y ahí queda, nada más. Luego, la entidad pública debe adoptar ese documento y generar los expedientes técnicos como parte de otra consultoría, ¿no? No se hace todo en grupo porque se genera esa condición, ¿no? De que la empresa que contratan va a encontrar 4 cosas y listo. Te va a hacer 4 expedientes y se acabó ahí, ¿no? Y las 50 otros problemas de seguridad vial van a pasar desapercibidos, ¿ok? Bueno, ¿no? También hay otro problema. En nuestro país tenemos la tendencia a sacar inspecciones de seguridad vial y pedimos un montón de cosas. Quiero que me hagas un inventario de todas las señales, inventario de toda la señalización, etcétera. ¿Ok? Nuevamente, cuando se hacen inspecciones de seguridad vial, el enfoque tiene que ser solo en los problemas. No es un inventario, hay una gran diferencia. ¿Ok? Si yo le pido a una empresa que me haga un inventario, entonces va a perder todo su esfuerzo, dinero y tiempo haciendo el inventario y no me va a encontrar los problemas de seguridad vial. ¿Ok? Y los problemas de seguridad, nuevamente, van a pasar a un segundo plano. ¿Ok? Y estas cosas, ¿por qué las menciono? Porque son temas muy relevantes de lo que está pasando en la actualidad, ¿no? Tenemos que tener cuidado de cómo hacemos los contratos para estas cosas. ¿Ok? Entonces, en inspecciones de seguridad vial, el enfoque puntual es más importante que rellenar y la cantidad de información. O sea, yo no necesito que mi informe sea así de grandote, yo más bien necesito que sea pequeño y de calidad. ¿Ok? Y puntual, que me encuentre cada problema de seguridad. Una inspección no es una verificación versus la normativa. ¿Ok? O sea, el objetivo de una inspección no es chequear que todo cumpla la normativa. Porque pueden haber situaciones donde la normativa se cumple perfectamente, pero igual hay peligro. ¿Ok? Les pongo un ejemplo, ¿no? Puede haber una curva que tiene el radio tal como debe tenerlo, ¿ok? Cumple todo, pero hay un árbol que no permite la visibilidad, un árbol grueso, grandote ahí que no permite visibilidad en la curva. Eso no está normado, ¿no?
ese es un tema que un inspector lo encontraría en campo, ¿no? Se para acá, ¿no? Mide allá y se da cuenta que no hay visibilidad, ¿no? Entonces, bien, la curva cumple, ¿no? La normativa, pero pueden haber elementos de riesgo y de la misma forma, no porque algo no cumple la normativa es automáticamente peligroso. Pueden haber situaciones donde la norma no se cumple, pero el riesgo es bajo, ¿no? No hay mucho riesgo, ¿no? Y nuevamente les doy un pequeño ejemplo de eso. Si yo tengo una vía recta, rural, y los carriles son bien angostos, como lo que les mencioné antes, y las bermas son bien anchas, ¿no? El carril puede ser que no cumpla la norma, pero el hecho de que el carril sea angostito hace que los vehículos vayan lento, y el hecho de que mis bermas sean anchas tiene una seguridad efectiva igual que cualquier otra vía, ¿no? Entonces no cumple la norma, pero es una vía más segura inclusive que una vía que sí cumple la norma, ¿no? Entonces, yendo un poquito a la pregunta, que es muy buena, no se trata de chequear versus norma, ¿no? Se trata de chequear versus la experiencia en la seguridad vial de un punto y la data de colisiones, la data de accidentes de la zona, a ver cómo se generó el accidente, ¿sí? ¿Qué rol jugaría? Depende. O sea, depende de cómo ocurrió el accidente, qué tipo de accidente ocurrió, ¿no? Pero eso ya entra a un tema de peritaje, ¿no? Un tema de peritaje de cada accidente, ¿ok? Y ahí es otro tema, ¿no? Porque en un tema de peritaje se tienen que ver detalles minuciosos de cómo ocurrió un accidente específico. Y casi siempre un accidente ocurre por varios factores, no solo uno. Entre esos muchos factores, uno de ellos casi siempre es la vía, ¿no? Algún elemento vial que contribuyó al accidente, ¿no? Por ejemplo, les comento este accidente que ocurrió en Pasamayo, ¿no? Donde creo que ya todos han visto las noticias, etcétera, ¿no? Uno de los contribuyentes fue el conductor, el camionero que se metió en contra, ¿no es cierto? Estaba dando la curva y se metió en contra, simplemente invadió el carril opuesto. ¿Ok? Entonces, al invadir el carril opuesto, él es el que genera el accidente, ¿ok? Pero luego hay otros factores que contribuyen, ¿no? Pueden haber habido factores de la vía, pueden haber habido factores del otro vehículo, ¿no? El factor humano, etcétera. Hay muchos factores que contribuyen, ¿no? Entre ellos, casi siempre, especialmente en nuestro país, la vía también es uno de los factores. En toda vía siempre hay accidentes, siempre va a haber, eso lo hemos dicho antes, ¿no? Lo que debemos evitar es que hayan accidentes fatales y accidentes con heridos graves, ¿ok? Eso es lo que debemos evitar. Entonces, una vía que tenga muchos accidentes no necesariamente es mala, pero una vía que sí tiene hartas fatalidades y hartos heridos, ahí sí hay un problema en la vía, ¿ok? Casi siempre, ¿no? Ahora, en este caso lo que habría que ver es evaluar cuántos accidentes se tienen, y justamente de eso vamos a hablar, de lo que es un observatorio, ¿no? De cómo se agarran los accidentes y se evalúan para determinar causas, ¿no? Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Una inspección de seguridad vial no es un inventario, ¿no? Ya lo dijimos antes. Primero, la inspección de seguridad vial se hace por un especialista en seguridad vial que sabe identificar qué cosas contribuyen o qué elementos de la vía, de la zona, contribuyen a accidentes. Un inventario lo puede hacer cualquier persona, ¿no? Yo le digo a alguien, cuéntame el número de señales y su ubicación. Plum, cualquier persona puede hacer eso. No necesitas ser especialista en este tema en particular, ¿ok? Una inspección enfocada en las deficiencias de seguridad vial. Un inventario solo documenta las deficiencias en base a un contrato, un documento normativo, ¿no? Por decir, el contrato dice, tienes que tener 50 tachas, 50,000 tachas. Bueno, el inventario evalúa si es que efectivamente hay 50,000 tachas, pero no, una inspección no contaría el número de tachas, una inspección identificaría dónde faltan, y si es que en ese punto la falta de tachas genera un accidente, o podría generar un accidente por falta de visibilidad, ¿no? Para los que no están muy familiarizados, las tachas son estas cosas cuadradas que están en el pavimento y reflejan, ¿no? ¿Ok?
Ya. Tienen que proponer soluciones, ¿no? Una inspección. La idea es proponer soluciones de seguridad vial. Un inventario no propone soluciones de seguridad vial, ¿no? ¿Ok? Solo te dice acá te falta tal, acá te falta cual cosa en base a un número que se debe tener de señales, de tachas, de pintura, etc. Se realizan por un ente independiente. Un inventario lo puede realizar inclusive el dueño de la vía, ¿no? O el operador. ¿Por qué se realizan las inspecciones? Porque salvan vidas y reducen el número de heridos, ¿no? Y es un procedimiento proactivo. Cuando yo hago una inspección, yo estoy tratando de adelantarme a los problemas. Eso es bien importante. Una inspección, en muchos casos, en nuestro país en particular, tenemos poca data de accidentes. O la data que tenemos no es de mucha calidad, no explica cómo ocurrió el accidente, no tiene suficiente detalle, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ser proactivos, ir a las vías, identificar los problemas antes de que ocurran los accidentes en esos lugares, ¿no? Obviamente una inspección también es para reaccionar. Cuando vemos un problema donde un bus se despista, vamos y hacemos una inspección. Pero las inspecciones, el objetivo principal es ser proactivo. Se hacen en vías donde todavía no han ocurrido accidentes. Inclusive las inspecciones se realizan en vías que recién se han construido y ni siquiera están abiertas, ¿ok? Eso es lo ideal, ¿no? Para identificar problemas antes de que se abra una carretera, ¿no? Se pueden anticipar errores, obviamente. Y bueno, es necesario diseñar y construir vías seguras fiscalizables, ¿no? Que la policía pueda fiscalizarlas si están bien hechas. Eso solo se logra cuando se hacen inspecciones. ¿En qué momento se hace una inspección? ¿En qué momento del proyecto? Se puede hacer durante el perfil, durante la factibilidad, durante el diseño preliminar, diseño final, durante la construcción, cuando está en zonas de trabajo. O sea, eso es antes de la construcción, ¿no? Todo lo que dije. Ahora es durante la construcción también. Se puede hacer zonas de trabajo y justo antes de la inauguración de una vía. Y luego también se hace cuando una vía ya está operativa. Inclusive cuando una vía está operativa por años, ¿no? Se puede hacer una inspección. En resumen, las inspecciones de seguridad vial se pueden hacer en cualquier etapa de un proyecto. No solo se pueden, se deberían hacer en cualquier etapa del proyecto. Empezando por su etapa de perfil. Cuando recién se conceptualiza una vía, se debería, ¿no? Y para nuevamente los que no están muy familiarizados, la etapa de perfil es el primer paso cuando se tiene un concepto muy básico de un proyecto, de una vía, ¿no? Cuando está naciendo el proyecto, ¿ok? En ese momento se debería hacer una inspección para determinar, o una auditoría en estos casos. Ahí va la diferencia, ¿no? Las auditorías son cuando es en planos, en papel, y las inspecciones es en campo, ¿ok? En nuestro país así lo solemos dividir. En nuestro país los contratos de concesión, los contratos de mantenimiento no contemplan una sección de seguridad vial. No la contemplan, o sea, la tienen ahí metida un poco en, ¿no? Que las señales deben tener cierto nivel de retroreflectividad, o sea, hablan de ciertos elementos de seguridad vial, pero un poco dispersos, ¿no? Los contratos, y son sumamente complejos esos contratos, ¿no? Pero los contratos no tienen una sección que diga seguridad vial. Por ejemplo, la concesionaria contratará una entidad independiente cada año o cada 2 años para hacer una inspección completa, ¿no? Independiente, ¿ok? Eso, por ejemplo, no hay, ¿no? Y cosas así, ¿no? Y por eso es que tenemos este problema. También otra debería ser cualquier concesión que está desarrollando un proyecto, un óvalo, una intersección, un intercambio. Cuando está en planos, eso debería pasar a un auditor, ¿no? Independiente, que lo audite, que le dé comentarios, que mejore el diseño y se lo devuelve, ¿no? Y por supuesto con el ministerio de por medio, ¿no? Así eso debería ocurrir. Y justamente tenemos es posible que tengamos algunas conversaciones con OCITRAN y el MTC un poco más adelante para tratar de meter eso en los futuros contratos, ¿no? Entonces esa es un poco la idea, ¿no? Bueno, entonces claro, las inspecciones se hacen en todas las etapas, ¿no? Ok, pero un poquito de contexto, ¿ya? Un poquito de contexto. Las inspecciones de seguridad vial que tanto hemos estado hablando ahorita son una herramienta
son una herramienta entre muchas herramientas de un observatorio de seguridad vial. ¿Ok? Un observatorio de seguridad vial es básicamente un ente central, una oficina, por así decirlo, para poder visualizarlo. Es una oficina que lo único que hace es recaudar la data de accidentes de todo el país, analizar esa data y determinar qué acciones tomar. ¿Ok? Entonces, si un observatorio tiene limitaciones, es decir, no tiene la data en tiempo real, no está computarizado, no tiene ingenieros para analizarla, de nada sirve. Porque luego no podemos decidir, ok, por decir, en mi observatorio yo encuentro que en Serpentín de Pasamayo ha pasado esto, en la vía de evitamiento ha pasado aquello, ¿no? Pero ¿qué acciones puedo tomar? ¿No? En base a los accidentes hay diferentes cosas que se necesitan hacer en esos puntos. Si yo no tengo un lugar central, un observatorio donde ese análisis técnico científico se pueda realizar, vamos a seguir en lo mismo, ¿no? Entonces, antes de poder tener inspecciones, de poder tener todo, necesitamos tener un observatorio. Ok, para hacer un observatorio, porque podemos llamar observatorio a cualquier cosa. Yo puedo empezar a recoleccionar los accidentes en cualquier vía y decir que tengo mi observatorio. No, un observatorio, primero, tiene que tener data en tiempo real. ¿Ok? Muy importante. Ocurre el accidente, el policía mete la información del accidente en un formato estandarizado en su computadora y automáticamente eso está en el observatorio. O sea, está cargado en la nube, ¿no? Yo puedo ahorita mismo, bueno, ahorita no porque no tengo internet, pero podría ahorita mismo entrar al observatorio del estado de Florida y yo veo los accidentes que han ocurrido ayer. ¿Ok? Y no solo me muestra un accidente acá, me muestra con un lujo de detalles. ¿Quién lo causó? ¿En qué ángulo fue? Un diagrama de cómo ocurrió el accidente, a qué hora fue, cómo estaba la pista. O sea, un montón de información que yo puedo utilizar para saber qué es lo que está pasando y cuál es la contribución de la vía a ese accidente. Los que han pasado ayer, o sea, así de rápido están cargados en su sistema, ¿no? Entonces, ese es un primer paso que todavía considero que nos falta, ¿no? Este es el observatorio de Florida, ¿ok? Cuando uno abre la página web, y para tener acceso a esto, ¿no? Es un acceso limitado, o sea, no cualquier persona puede entrar, tienes que pedir un permiso especial para poder entrar a esta página. Tienes que ser un consultor del Estado o tienes que ser un funcionario del Estado, ¿no? Ok, cuando uno abre la página aparecen todos los accidentes, como digo, que uno puede colocar las fechas ahí, puede ser inclusive los accidentes que ocurrieron el día de ayer, pongo un rango de fechas, ¿no? Y acá me empieza a dibujar, me pone números donde ocurrieron los accidentes, ¿no? Por ejemplo, en toda esta zona ocurrieron 500 accidentes. Si yo le hago un zoom y me acerco, ¿no? Me empieza a ubicar cada accidente exactamente, precisamente dónde ocurrió, en la vía. ¿Ok? Así, o sea, precisamente dónde ocurrió el accidente. Entonces, está todo georreferenciado, ¿no? Puedo también escoger fechas, ¿no? Rangos de fechas. Y acá me indica, ¿no? El número de accidentes que ocurrieron en diferentes épocas, ¿no? Todo bien programado. Ahora acá también, día de la semana, ¿no? Lo que dice ahí es día de la semana, es una de las varias variables que uno puede escoger, ¿no? Acá podemos ver lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Miren, en Florida también es igual que acá, ¿no? Parece que la gente en todo el mundo le gusta vacilarse el viernes y sábado, ¿no? Entonces el número de accidentes también se incrementa ahí, ¿no? Acá lo que yo puedo hacer en el observatorio de Florida, puedo hacer clic en cualquiera de estos accidentes y me sale todito el informe policial, ¿ok? Con todo el detalle. Cuando ocurre un accidente en Florida, en el estado de Florida, el policía tiene que rellenar el formulario ahí mismo en ese sitio, dentro de la hora de que haya ocurrido el accidente.
Entonces, eso de cierta manera evita un poco la negociación, ¿no? De te cambio el formulario, te cambio o hago esto, hago aquello, ¿no? La cosa es que en ese instante su labor es rellenar eso, pero sí reciben un entrenamiento extenso de cómo rellenar estos formularios, que en realidad no es tan difícil, ¿no? Y dicho sea de paso, en el Perú ahora ya tenemos un formulario estándar que está en el manual de seguridad vial. Pueden ver acá, en estas 3 tomas, básicamente esos círculos muestran un número de accidentes en esa zona, ¿ya? Luego, si yo me acerco un poco más, le echo un zoom, ¿no? Acá se puede ver que podemos ver el número de accidentes más cerca, o sea, en cada intersección, digamos, ¿no? Le hago otro zoom y veo los accidentes exactamente dónde ocurrieron, con el tipo inclusive. ¿Por qué tienen colores? Es porque es de diferente tipo, ¿no? Si es un accidente en ángulo, si es un accidente por alcance, etc. Y toda la descripción de cada uno de estos accidentes, solo tengo que hacer clic acá, ¿no? Acá están los accidentes, hago clic en este y me sale todo el detalle, ¿no? ¿Ok? Nuevamente en tiempo real, ¿no? Todo esto. Por ejemplo, acá hago clic en este accidente. Me dice el número del reporte, no se ve muy bien, ¿no? Pero dice, sale el número de reporte, quién es la agencia que lo reportó, el policía que creó el formulario, etcétera, etcétera, etcétera. Toda la información, ¿no? Y por supuesto la información que nos interesa como ingenieros, qué generó el accidente, ¿no? Acá yo selecciono este amarillo, por ejemplo, y ahí me aparece. Y luego lo que puedo hacer es, puedo ver el informe policial, ¿ya? Que es bien importante porque el informe policial me va a decir quién tuvo la culpa, si la pista estaba mojada, si no había luz, si había una curva peligrosa, etcétera, 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 ¿no? El informe policial es súper importante en este caso, pero esto es un montón, ocurren cientos de accidentes cada mes, ¿no? Si no es miles de accidentes. Entonces, cada uno de ellos tiene toda esta información. Miren ustedes cómo está rellenado este formulario. ¿Se dan cuenta que está llenado a computadora? ¿No? Entonces, toda esta información está digitalizada en una base de datos. Entonces, yo puedo preguntarle al programa, ¿cuántos accidentes han ocurrido de noche? Y me dice, y no solo me dice cuántos, pero me dice dónde han ocurrido de noche. ¿Cuántos accidentes han ocurrido por atropellos? ¿No? Me dice cuántos y me dice dónde, en un mapa. Entonces yo puedo tomar acción, ¿no? Yo puedo ir a esos lugares donde están ocurriendo los atropellos y arreglar las condiciones de la vía, dar más seguridad. No se puede cambiar lo que ya se escribió, se puede añadir cosas. Por decir, ¿no? Por decir, si esta persona que yo pongo acá, en el accidente, esta persona acabó herida, pero muere a los 3 días en el hospital, ¿ok? Entonces este se convierte en un accidente fatal. Ya pasa de ser un accidente con heridos a ser un accidente fatal, ¿no? Entonces se coloca una adenda a este informe. ¿Y quién lo hace? El mismo policía que hizo el informe. Digamos, otra parte de ese mismo informe, es el diagrama de cómo ocurrió el accidente. Todo policía tiene que poner un diagrama de cómo ocurrió el accidente. Y estos diagramas son recontra útiles porque nos permiten visualizar cómo ocurrió. En este otro, por ejemplo, podemos ver, ¿no? Es un vehículo que se despistó, se chocó contra la barrera y luego se fue para allá, ¿no? Entonces, yo viendo esto, solo con este diagrama yo puedo tratar de definir qué pasó. Pudo haber sido que el pavimento estaba mojado, húmedo, ¿no? Porque que un carro se despiste así, se golpee y se vaya de esa forma, ¿no? Posiblemente sea el pavimento. Y si no estaba húmedo, de repente el pavimento está desgastado, está viejo. Y cuando un pavimento está viejo, no tiene rugosidad. Entonces el carro no puede frenar, ¿no? Ese puede ser otro problema. De repente esto ocurrió en la noche. Y quién sabe, de repente esta es una zona rural por donde siempre se cruzan animales, ¿no? Se le cruzó un animal, él trató de esquivarlo y se accidentó. Entonces, ese tipo de cosas, de detalles, es lo que se hace en una inspección de seguridad vial. Se identifica cuál es la causante y cuáles son las posibles soluciones
para que esto no vuelva a ocurrir. Ok, la pregunta, muy buena pregunta. Me pregunta el caballero si es que la rugosidad fue el problema, por decir, que la pista está desgastada y esta persona se accidenta y se muere. ¿Ok? Y la pregunta es, ¿el Estado reconoce su parte de culpa en esa situación? Y la respuesta es, en nuestro país no. ¿Ok? En nuestro país no. Difícilmente, salvo la vía esté concesionada y tenga seguro, ¿no? Muchas veces las concesionarias tienen un seguro, ¿no? Si hubiera estado señalizada que la rugosidad es mala, etcétera, es como que el Estado se está cuidando, ¿no? Le está advirtiendo, ¿no? Pero bueno, ahí eso es para los abogados, ¿no? Para que ellos ahí hagan su agosto también, ¿no? ¿Ok? Pero en este tema, ¿no? Cuando hablamos de abogados, este es un tema virgen y en nuestro país muchas veces los ingenieros, por decir, si yo soy el ingeniero que colocó estas barreras acá y por mi falta de conocimiento, mi falta de técnica, coloco esta barrera acá y la parte inicial de la barrera es como un muro. Y viene un carro, se despista y se mata ahí porque se choca contra ese muro. ¿Ok? Esa es una situación donde, claro, la culpa que se haya despistado este carro es culpa del conductor, ¿no? De repente estaba borracho, se durmió, etcétera, etcétera. Pero el hecho de que esa persona se haya matado, ¿no? En parte tiene culpa el que diseñó esa vía. En parte tiene culpa el que mantiene esa vía, en parte tiene culpa el que es dueño de esa vía, en este caso el municipio, la concesión, etcétera, ¿no? O sea, hay una culpa compartida y eso en nuestro medio, en el Perú, no está muy bien desarrollado ese tema legalmente, ¿no? No tenemos protecciones legales fuertes para la población, pero sí protegemos harto a las empresas privadas, eso sí, ¿no? Para que reneguemos un poquito. En lo que es el formato estandarizado peruano, tenemos un formato nosotros. Hay un formato en el manual de seguridad vial, el 2017. ¿Ok? Hay un formato, ¿no? Y ese formato, lo que se necesita ahora es aplicarlo. Pero no sabemos aplicarlo porque nunca hemos tenido un formato estandarizado, ¿no? Ahora que tenemos uno, la idea es que la policía, como ente principal donde empieza la seguridad vial, que la policía aprenda a llenar este formato, ¿no? En todo el país, ¿no? Y eso es complicado, ¿no? ¿Ok? Pero se tiene que hacer y se va a hacer, ¿no? Entonces, otra cosa que tiene que tener un observatorio es un proceso de gestión sistemático de la seguridad vial. Hay 8 pasos, ¿ya? Y los voy a describir rapidito. El primero es la recolección de data. Obviamente, ¿no? Un observatorio de seguridad vial tiene que tener un proceso de gestión, ¿ok? El proceso de gestión es básicamente 8 pasos que debe hacer todo observatorio de seguridad vial. Sea regional, sea el observatorio nacional, sea el observatorio de una concesionaria, sea el observatorio de la región Callao, de la región cualquiera, tiene que seguir estos 8 pasos. Paso número 1, recolectar data en tiempo real. Si no tiene data de accidentes, ¿de qué sirve el observatorio? ¿No es cierto? Paso 2, tiene que hacer un análisis y diagnóstico de esa data. Se tiene que analizar. Una vez que yo tengo toda esa data, tengo que analizarla y saber qué está causando los accidentes, ¿no? Paso 3, ¿no? Tengo que identificar medidas de mitigación. Ahora que tengo la data, la he analizado, tengo que encontrar soluciones. ¿Qué está pasando? Un montón de atropellos en esta calle. Bueno, tengo que ir a esa calle y buscar qué está generando esos problemas. ¿Ok? Paso 4 es una evaluación económica, ¿no? Cuando hay un problema de seguridad, por ejemplo, hablemos del Serpentín de Pasamayo, ¿ya? Lo que se podría hacer con el Serpentín es reconstruir todita esa vía y hacerla una línea recta, ¿no es cierto? Eso es prácticamente imposible, ¿no? Entonces, si hacemos un análisis económico de esa solución la descartaríamos. Otra solución es poner barreras en ciertos puntos, ¿no?
es otra solución. Entonces tenemos que hacer un análisis económico de qué soluciones son viables y qué soluciones no son viables. Y qué soluciones nos van a resolver el problema de seguridad vial, el problema de muertes y el problema de heridos. ¿Ok? Paso 5, priorizar. Una vez que yo tengo 50 proyectos, 50 puntos negros en el país, tengo que priorizar cuáles son más peligrosos que otros, ¿no? Y dónde invertir la plata, porque obviamente el dinero no es ilimitado, ¿no? Entonces, por lo menos en nuestro país y en todos los países del mundo, la plata no es ilimitada, entonces se tiene que priorizar. Una vez que se haya mejorado algo, que se haya implementado, este es el paso, en mi opinión, el más importante de todos, ¿ok? Es la evaluación de la efectividad de lo que se hizo. Cuando se evalúa la efectividad de algún arreglo a la vía, tomamos un paso adelante en lo que es la ciencia de la ingeniería de la seguridad vial. Porque si yo sé que las barreras de cierto tipo tienen una buena capacidad de contención, son de buena calidad, voy a colocar esas mismas barreras en otros lugares. Pero si yo sé que una barrera es de mala calidad, ¿no? Pasó un carrito y se la llevó toda, a esa barrera nunca más la voy a colocar en ningún sitio, ¿no? Entonces, de esa forma avanzamos, generamos un progreso en la seguridad vial, ¿no? Con la evaluación de la seguridad, ¿ok? Luego viene el método predictivo. Este es un método científico para predecir los puntos de mayor riesgo. Una vez que nosotros hemos tomado el paso anterior, podemos aplicar el método predictivo, ¿ok? Nuevamente, todo esto dentro de un observatorio. Se aplica el método predictivo. El método predictivo en sí es todo un curso, ¿no? Entonces no lo voy a explicar mucho más. Pero la idea es predecir dónde van a ocurrir accidentes y tomar medidas de mitigación. Ese es el método predictivo, ¿no? Y el paso 8, el último, rendir cuentas, ¿ok? Rendir cuentas cada año, rendir cuentas de lo que se ha logrado, ¿no? Y nuevamente, necesitamos en el Perú una entidad de seguridad vial central que luego tenga que rendir cuentas, y si no está yendo bien, chao a la cabeza, ¿no? Por ejemplo, en Australia tenían un sistema hasta hace unos años donde si no había una reducción del 10% en los accidentes, el gerente o la persona de arriba, ¿no? De su entidad, la despedían. O sea, digamos, su condición de empleado estaba completamente sujeta a resultados, ¿ok? ¿Y quién evaluaba los resultados? Una entidad independiente, no ellos, ¿no? Lo que mencioné antes, ¿no? Hay tres contribuyentes a los accidentes, son el vehículo, la pista y la persona, ¿no? Y el ser humano. Entonces el vehículo obviamente es un factor importante que se tiene que considerar, pero es muy importante notar eso, y buen comentario. Cuando se diseñan las vías, en muchos casos no se toman en consideración las limitaciones o las características de los carros, de los vehículos, ¿no? Y eso también puede generar problemas, como lo que acaba de mencionar el caballero, ¿no? Si yo hago unos cambios en la vía, puede causar algún tipo de riesgo si no considero las características de los vehículos. Un tema, para hacer un observatorio tiene que tener ese proceso de gestión, ese círculo que hemos estado viendo, ¿ok? Ese proceso de gestión necesita especialistas, técnicos e ingenieros. Dentro del observatorio tienes que tener especialistas, técnicos, ingenieros, especialistas en seguridad vial para poder llevar a cabo ese proceso. Eso es algo que en nuestro país no tenemos, ¿ok? Tenemos el Consejo Nacional de Seguridad Vial, ¿no? Pero tiene ciertas limitaciones nuestro Consejo Nacional, ¿no? Para empezar, no tiene mucho financiamiento, ¿no? Necesita más plata, necesita más poder, ¿no? Y eso es algo que hasta el momento no tiene. Tenemos que involucrar a las universidades para estudiar esos efectos después de aplicar una contramedida. Se tiene que tener una universidad para que te ayude a investigar eso, ¿no? En nuestro país hacemos prácticamente cero investigación en seguridad vial, poquísima investigación. Recién ahora hay gente que está empezando a tomar conciencia y empezando a hacer investigación en el tema, pero no mucho, ¿no? Y bueno, ese es el progreso, se genera con eso, ¿ok? En ese proceso de gestión
hay cosas que se deben hacer cada año en un observatorio de seguridad vial. Primero, tiene que haber un programa anual de limpieza de data. ¿Ok? ¿Y a qué se refiere limpieza de data? Muchas veces la policía recolecta la data de campo, pero comete errores. Pone el lugar equivocado. Te dice que es un accidente por alcance en la estadística, pero en realidad fue un accidente frontal cuando uno ve el diagrama, ¿no? O sea, la policía tampoco es perfecta. Puede cometer errores. Entonces, lo que uno tiene que hacer es entrar y limpiar la data primero para que sea data de alta calidad. En Estados Unidos se pasan 2 años limpiando su data. O sea, ahorita ellos, todo su análisis lo están haciendo con data del 2016. Porque la data del 2017 y 18 todavía no está limpiada. ¿Ok? No ha sido revisada. Entonces, para que vean la calidad que le ponen a esta ingeniería. ¿Ok? Evaluación de la lista anual de puntos de alto riesgo. Eso es básicamente puntos negros. Cada año se debería atacar todito los puntos negros o los puntos negros más graves, ¿no? Cada año, porque cada año se generan puntos negros. Entonces se debería evaluar esos puntos negros y determinar cuáles son las soluciones anualmente, ¿no? Análisis anual de todos los accidentes fatales. ¿Qué generó el accidente fatal y qué contramedidas se necesitan para solucionarlo? ¿Ok? Programa anual de inspecciones para todos los proyectos en proceso, ya sea de perfil, factibilidad o expediente. ¿Ok? Eso es algo que nos falta, ¿no es cierto? Lo que estábamos hablando antes. Si tuviéramos un programa donde todos los años se inspeccionan todos los proyectos que hay en el país, imagínense el cambio que generaríamos, ¿no? Y programa anual de intersecciones de alto riesgo, programa anual de puntos de alto riesgo de peatones, etcétera, etcétera, etcétera. Hay hartos programas que se pueden hacer. Estos son los más relevantes, los más importantes. ¿Ok? Desarrollo de factores. Una vez que tenemos esto, se pueden desarrollar factores de modificación de colisiones, que es un tema un poquito más científico, que es para predecir accidentes. ¿Ok? Y se puede hacer la aplicación de la seguridad vial predictiva. Es predecir los accidentes, que es una cosa bien interesante. ¿Ok? En eso de predecir accidentes, la predicción se hace a través de un análisis científico. ¿Ok? Y el análisis científico nos permite, ¿no? Nos permite determinar si yo hago algo, cuál es el efecto en el número de accidentes. Por ejemplo, esta es una página web donde les recomendaría que ingresen. Es la página web donde están todos los factores de modificación de accidentes de Estados Unidos. Hay miles de factores ahí. Por ejemplo, y les explico qué es. Si yo quiero poner una ciclovía en una calle, ¿ok? Eso va a generar un cambio en el número de accidentes, ¿no es cierto? En base a muchos estudios que se han hecho en el pasado, ellos han desarrollado un factor que dice, si tú pones una ciclovía, esto es lo que va a pasar con los accidentes. Ahora les pregunto a ustedes, si yo pongo una ciclovía en una calle urbana cualquiera, ¿va a incrementar o reducir los accidentes? ¿Quién dice incrementar? ¿Quién dice reducir? Accidentes contra bicicletas, obviamente. Según los estudios, se van a incrementar. ¿Ok? Porque tienes las bicicletas más cerca a los vehículos, ¿no? Pero en base a estudios, o sea, en base a la experiencia. ¿Ok? Ahora, otra pregunta. ¿Cuál es más peligrosa, una intersección o un óvalo? En base a la experiencia, sí, una intersección es más peligrosa que un óvalo. Porque en una intersección, si alguien se pasa la luz roja, la colisión es a alta velocidad. En un óvalo hay más colisiones, más choques, pero son de baja velocidad. Entonces, ese es un punto clave. En un óvalo tenemos muchos más choques que en una intersección. Pero son de baja intensidad, no hay cosas muy graves, por lo general, ¿no? Esas cosas se pueden identificar en esta página web, ¿no? Cualquier proyecto que ustedes quieran, cambiar el recapeo de la pista, te va a decir, ya, eso te va a reducir los accidentes en 15%,
¿no? Poner luces, ya te va a reducir en 10%, ¿no? Reducir el ancho del carril de una autopista, ya te va a incrementar en 12%, etcétera. Todo en base a estudios que se han hecho desde el 1950 hasta ahora, ¿no? Entonces tienen miles. Ahora, también si se hace un estudio en Perú, se puede entregar ese estudio a esta entidad pública. Es una entidad pública la que maneja esta página web y la página web lo va a publicar. Tienen estudios de todo el mundo, ¿no? Y le ponen estrellas. Los estudios más confiables tienen 4 estrellas, 5 estrellas. Los menos confiables, los que están hechos un poco mal, les ponen 1 estrella. La inspección se hace en 8 pasos, ¿ok? Los 8 pasos son muy sencillos, ¿no? Primero, se identifica el proyecto que será auditado. Ya uno dice, bueno, pero obviamente, claro, pero cuando se tienen un montón de vías y se tiene un presupuesto limitado, se tienen que identificar el proyecto que va a ser auditado o inspeccionado en base a algún nivel de riesgo, ¿no? Colisiones, etcétera, que pueda tener. Luego se selecciona el equipo multidisciplinario. ¿Quiénes van a ser? Primero, tiene que haber un jefe o un inspector principal, así se le llama, ¿ok? El inspector principal tiene que ser un ingeniero con mucha experiencia, ¿ok? Mucha experiencia viendo temas de seguridad vial. ¿Okay? También hay certificaciones que se dan en algunos países, no en todos, ¿ya? Esas certificaciones, yo conozco el mejor inspector del mundo, no está certificado, ¿okay? Es un ingeniero gringo, ¿no? Estadounidense, que él empezó, básicamente, él nació con las inspecciones, él las generó, ¿okay? Las ideó, ha creado el manual de inspecciones, es todo un experto y él no está certificado porque en Estados Unidos no existe la certificación para inspecciones, ¿ok? Y tampoco piensan hacerlo. Yo hablé con la entidad ahí y dijeron no vamos a certificar. Sin embargo, por ejemplo, España sí certifica, Inglaterra certifica, Australia certifica, ¿no? Pero por algún motivo muchos otros países no certifican. Entonces hay que tener un poquito de cuidado con eso, ¿ok? Reunión de preinspección. Una vez que se ha seleccionado el equipo, ¿no? Que puede ser un grupo de diferentes profesionales con un jefe, ¿no? Luego se hace una reunión de preinspección donde se evalúa toda la data de accidentes de esa vía. Se evalúa la data de accidentes, se determina cuáles son los riesgos, etcétera, y dónde están los problemas, ¿ok? Y el siguiente paso, una vez que ya he tenido la reunión inicial, lo que puedo hacer es generar diagramas, por ejemplo, de dónde están ocurriendo los accidentes. ¿Cuáles son las zonas donde hay más riesgo de accidentes? Por decir, en este caso, ¿no? Se está haciendo una inspección muy sencilla de una intersección, ¿no? Entonces yo puedo diagramar, ok, hay un número elevado de accidentes en ángulo acá, un número elevado de accidentes por alcance aquí, etcétera, ¿no? No es importante que ustedes entiendan muy bien este diagrama, pero básicamente cada uno de estos es un accidente, ¿ok? Cada uno de esos cuadraditos verdes. Y los diagramas de accidentes se hacen de todo tipo de formatos. Pero con eso yo puedo ver dónde está el problema. Entonces, cuando yo voy al campo, ¿no? Cuando voy al campo, yo ya sé qué cosas buscar, dónde ir, qué problemas tratar o qué, digamos, a qué esquina ir en una intersección, dónde se generaron los accidentes, ¿no? Y ese es el siguiente paso, es la visita de campo en esos pasos. Y la visita de campo es la inspección formal, ¿no? Donde se toman fotos, se considera es muy importante notar esto, se debe considerar todos los usuarios, ¿ok? Cuando se hace una inspección, se considera el peatón, el ciclista, ¿no? El conductor, el bus, etcétera, ¿no? Entonces hay que considerar los riesgos que hay para todos los usuarios, ¿ok? Luego se hace la auditoría, ¿no? En la oficina se hace un análisis, se identifican los riesgos. Esto ya es una vez que se ha hecho todo el trabajo de campo, se regresa a la oficina, ¿no? Y se presentan los resultados a la entidad pública, ¿no? Yo le digo a la entidad, ok, estos son los accidentes y estas son las posibles soluciones. La entidad pública se supone que revisa mi informe, ¿no? Y me da una respuesta formal. ¿Ok? Nuevamente, resaltar,
no se presenta ni se mezcla una inspección de seguridad vial con expedientes técnicos, con georreferenciación de cada cosa, con identificación de todas las señales, con inventarios, no. Porque no sirve ese informe, no te va a servir al final, ¿no? Lo que uno quiere es un informe que esté al grano. Estos son tus 20, 30, 100 problemas de seguridad vial en esta vía. ¿Ok? Eso se presenta a la entidad pública con las soluciones, ¿no? Existe un software que se puede utilizar para crear los informes de inspecciones de seguridad vial. ¿Ok? Es un software que es gratuito, se puede descargar de la página web de inspecciones de seguridad vial de la FHWA, que es una entidad similar al Ministerio de Transportes de Perú, ¿no? Tienen un software y ahí se puede meter toda la información de la inspección. ¿Ok? ¿No? Y bueno, acá hay ejemplos de cosas que se encuentran en una inspección, ¿no? Canalización, barreras, ¿no? Falta de visibilidad. Y acá algunos ejemplos muy sencillos, ¿no? O sea, cosas pueden ser tan simples como, por ejemplo, acá la rampa que está en una esquina, ¿no? Y está canalizada al centro de la intersección, ¿no? Si viene una persona ciega, es posible que se desubique ahí, ¿no? Acá en el lado derecho no hay una visibilidad del cruce, no se puede ver el semáforo peatonal, ¿no? Esto es acá en el ingreso a Javier Prado de aviación, ¿no? Acá está el tren. ¿Qué problema ven ustedes con esos semáforos para los peatones? Ok, el semáforo peatonal que indica verde o rojo para el peatón está detrás de los semáforos. Entonces, si yo estoy parado acá, yo no lo veo. Ok, si yo estoy parado aquí, tampoco veo porque me tapa esto por el ángulo, ¿no? Es una cosa pequeña, ¿no es cierto? Parece tonta, pero cuando acá está cruzando alguien y no se da cuenta que este semáforo está en verde para los carros, es un riesgo, ¿no? Porque no tiene el semáforo que le advierte que puede o no puede cruzar, ¿no? ¿Cómo se corrige eso? Moviendo esos cabezales, poniéndolos adelante, ¿ok? Esta es una vía ya también en Estados Unidos donde podemos ver acá un problema de visibilidad, ¿no? Yo estoy saliendo acá y no puedo ver porque a alguien se le ocurrió construir un muro acá justo hasta el límite de la vereda, ¿no? Entonces, nuevamente, a altas velocidades eso genera un riesgo, ¿no? Ese tipo de cosas se identifican. ¿Qué pasa si me despisto y me voy contra esto? Cancelo, ¿no? Es posible que me haga daño a mi vehículo y me haga daño a mí, ¿no? En cambio, cuando se coloca, y acá pasa algo similar, ¿no? Esto es en Estados Unidos también, alguien se ha robado la reja que va encima, ¿no? ¿No? Claro que no, ¿no? Se han robado la reja porque es un pedazo de metal que de repente lo han vendido por ahí, pero se supone que debe tener una reja para que un vehículo no se incruste, ¿no? Ahí, pese a que de repente va a salir lanzado hacia arriba, pero no se va a incrustar. ¿Ok? Miren acá, también problemas en los giros. Miren este retorno. Esta es una pista de alta velocidad acá. ¿Ok? Es una calle, pero igual tiene altas velocidades. Esto es en Estados Unidos. Acá podemos ver que no hay carril de almacenamiento. Si yo quiero meterme a girar, voy a tener que reducir mi velocidad acá. ¿Y qué va a pasar con el que está viniendo por atrás a 130? ¡Pum! ¿No? Choque. Lo mismo cuando yo trate de ingresar al otro lado, ¿no? Mismo problema. Tenemos cosas muy similares acá en Perú, ¿no? Acá esta es la Costa Verde, este es un giro, donde muchas veces se ven carros haciendo giro en U, ¿no? Sin carriles de desaceleración, sin visibilidad, sin ningún tipo de diseño adecuado para ese movimiento. Entonces, ¿qué pasa? Trato de girar y un riesgo súper alto de choques. Ese tipo de cositas se ven en una inspección, ¿no? Acá hay una situación bien interesante y esto me pasó a mí, por eso la pongo siempre en las presentaciones, porque yo viví esto en carne propia, ¿ok? Esto es en la Avenida La Marina, ¿ok?
Yo antes dictaba algunos cursos en el Callao, entonces siempre pasaba por acá, ¿ya? Y un día vengo por acá y yo estaba en este carril. Miren dónde está el semáforo, ¿no es cierto? Y se dan cuenta que es un semáforo peatonal, ¿no es cierto? Es solo para peatones. Entonces, ese día que estaba apurado, ¿no? Resulta que había un tremendo bus acá. Y como yo venía de este lado, ¿qué pasa? Que yo no vi el semáforo, para nada. ¿Ok? Me bloqueó completamente la visibilidad del semáforo. ¿Ya? Entonces, como yo estoy en este lado y este vehículo estaba parado, pero yo dije, bueno, estará parado por congestión, quién sabe por qué, ¿no? Yo continué de frente y casi me llevo a un joven que estaba cruzando la calle y por poquito no lo maté, ¿no? ¿Ok? Ahora, ¿no? O sea, pasó algo así, ¿no? Que este chico estaba cruzando acá, yo paso y pasé delante de él a súper alta velocidad, él me habrá aventado un montón de frases que ya me imagino, ¿no? Pero la verdad es que simple y llanamente no vi el semáforo, ¿no? Entonces para mí la vía estaba libre, ¿ok? Ahora, si yo le hubiera atropellado a ese chico, sin duda, la policía hubiera dicho imprudencia del conductor. Sin duda, ¿ok? Porque el semáforo estaba rojo, estaban parados, este es un cruce peatonal, ¿no? Sin duda. Ahora, yo he podido argumentar que no vi el semáforo, etcétera, pero igual la responsabilidad hubiera caído sobre mí, sin duda, en nuestro país, ¿ok? La verdad es que parte de la culpa es el hecho de que ese semáforo esté mal ubicado, ¿no es cierto? Porque le da una sensación falsa de seguridad al peatón que está cruzando. Como el peatón tiene luz verde para él y acá hay luz roja, el peatón piensa, bueno, yo tengo total seguridad de cruzar. Pero la seguridad no es completa porque el semáforo está mal puesto. Entonces, ahora en el nuevo manual de dispositivos de control de tránsito, ¿no? Que tuve la suerte de colaborar en ese documento y ayudar a escribirlo, hemos puesto una norma que el semáforo debe estar ubicado al centro de cada carril, ¿no? Entonces, en este caso, este semáforo deberías tener 1, 2, 3, 4 semáforos colocados ahí. Si no, a veces eso resulta un impedimento en tema de costo. Entonces se puede colocar al centro de las líneas acá para tener solo 3, pero nada más. No puedes reducir más, no puedes tener 2 semáforos ahí, ¿no? Tienes 4 carriles, tienes que tener por lo menos 3 semáforos y colocados alineados a las líneas para que todos lo puedan ver. Otras cositas, ¿no? Cosas como esta. ¿Qué pasa si yo estoy en silla de ruedas y quiero cruzar? ¿No? ¿Qué hago? Tengo que irme por la pista, ¿no? ¿Y qué va a generar eso? Genera un riesgo, ¿no? Genera un riesgo de seguridad, porque puede pasar un vehículo, esquivarme y luego chocarse o matarme, ¿no? En el peor de los casos, ¿ok? También hay temas como estos de señalización, ¿no? Cuando un vehículo está pasando por acá, cuando una persona tiene la capacidad de leer 3 líneas de texto, por lo general, cuando está pasando a velocidad. Más de 3 líneas de texto uno ya se pierde, ¿no? Entonces este es un ejemplo y a los amigos del Callao ya les he mostrado esto un montón de veces, así que sé que no se van a ofender mucho, ¿no? Pero, por ejemplo, el hecho de que diga Municipalidad del Callao ahí arriba, ¿para qué? ¿No? Eso no es necesario. Si es una señal informativa que te informe, nada más, ¿no? El número de calles en un solo punto es excesivo. Nadie va a poder ver todas esas calles, ¿no? Y hay otro tema de repetición de las señales. Se deben repetir varias veces para que un vehículo, si yo quiero ir acá, ¿no? A la avenida Venezuela, por decir, yo me pueda alinear a ese carril, ¿no? Que no me pongan la señal a último minuto, ¿no? Porque si me la ponen a último minuto, yo hago un cambio brusco de carril y genero un choque. Bueno, hay varias cosas, ¿no? Igual acá, si yo tengo una silla de ruedas, ¿qué voy a hacer? Voy a tener que salir a la pista, ¿no? Y eso es un riesgo de seguridad. Y bueno, ese tipo de cosas son bien comunes en nuestro medio, ¿no?
Otro tema es las auditorías en planos. Este es un plano de una vía que recién se va a construir. ¿Ok? Y acá podemos ver algunos problemas ya de arranque. Podemos ver acá, por ejemplo, que no hay un cruce peatonal para llegar de acá a este lado, ¿no? Se le olvidó al proyectista, ¿no? Simplemente no lo vio, ¿ok? Hay un problema con un cruce acá también, ¿no? Acá sí hay, acá no se ve bien, pero esta es una rampita, acá hay otra rampa, y luego acá no le han colocado rampas para discapacitados, ¿no? Aunque está acá, perdón, está acá, ¿ok? Pero aquí no hay rampas, acá tampoco, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, cuando vemos un plano, también en una auditoría, cuando se hace en la etapa de proyecto, esto es lo que se ve, qué cosas se le han pasado al proyectista, y muchas veces se pasan un montón de cosas, ¿no? Este es otro ejemplo, ¿no? Y acá hay varios errores que, bueno, no vamos a entrar en detalle, pero, por ejemplo, acá tienes 4 carriles y acá solo tienes 3 que reciben, ¿no? ¿Cómo puedes tener 4 que llegan a 3? ¿No? Un carril va a quedarse atorado, va a tener que cambiar de carril y se genera todo ese desorden que vemos siempre en las vías, ¿no? Cosas así, ¿no? Acá de pronto tienes 3, luego 2, todo tipo de cosas raras, ¿no? Son errores de diseño que se tienen que captar en planos, porque luego si se construye así, todo un problema. Acá hay otro ejemplo, ¿no? Miren cuántos carriles acá están entrando a este óvalo. 1, 2, 3, 4, 5. Y el óvalo es de 3 carriles, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Son graves. Ya sea por falta de conocimiento técnico o por descuido, ¿no? Simplemente no les importa, ¿ok? Y nadie lo audita, nadie lo chequea, lo revisa, ¿no? Y luego se construye así se construye. Y todos vivimos los resultados de eso, ¿no? Vamos a empezar el tema del Manual de Seguridad Vial Peruano, ¿ok? Este es un manual que se publicó el año 2017, el año pasado, ¿ya? Sí, y ahí se basa, gran parte de este manual se basa en manuales extranjeros, ¿no? Y en particular la parte de gestión se basa en el manual de Estados Unidos, el Manual de Seguridad Vial de Estados Unidos, que se publicó el 2010, ¿no? Entonces, como pueden ver, la seguridad vial no es tan antigua, ¿no? No sé, por lo menos en Estados Unidos se ha aplicado hace mucho tiempo, pero recién se ha logrado crear un manual, ¿ok? Entonces, ¿qué es este manual? Para que lo conozcan un poquito. Primero, es un documento normativo de aplicación obligatoria, o sea, es obligatorio aplicar este manual, tal como el manual de diseño geométrico, el manual de conservación, manual de dispositivos, etc. Contiene lo que yo considero que es lo más importante, el proceso de administración de la seguridad vial, ¿ok? Lamentablemente, ese proceso está en el último capítulo, ¿ok? Es el último capítulo, en mi opinión debió ser el primer capítulo, ¿ok? Pero bueno, eso ya es para los editores, ¿ya? ¿Por qué? Porque sin un proceso de administración y gestión de la seguridad vial no se puede hacer nada de lo que está en ese manual, ¿no? Entonces ese es el capítulo más importante, ¿no? Entonces tiene instrucciones para la gestión de la seguridad vial, ¿no? Y cómo las entidades estatales deberían manejar su observatorio de seguridad vial, ¿ok? Contiene mejores prácticas de ingeniería, ¿no? Y constituye, en mi opinión, un paso gigante en el avance de la seguridad vial en el Perú, ¿ok? No todos los países del mundo tienen manuales de seguridad vial, somos uno de los pocos, lo cual es bueno, y si empezamos a aplicarlo va a ser mucho mejor todavía, ¿no? Entonces, dos cosas importantes. La seguridad vial en el Perú se debe apoyar en 2 pilares fundamentales, y esta es pregunta de examen, ¿ok? 2 pilares, ¿ya? Número 1, el objetivo central de la seguridad vial, el objetivo es reducir el número de fatalidades y heridos, no la reducción de accidentes nomás, ¿ok?
nuestro objetivo no es reducir los accidentes. Nuestro objetivo es reducir accidentes fatales y con heridos. ¿Ya? Y ahorita les muestro por qué, porque eso puede sonar un poquito extraño, ¿no? Pero bueno, esto que lo mostré antes, no sé, algunos seguro lo han visto, ¿no? Yo tengo estas dos intersecciones, ¿ya? Dos intersecciones. En nuestro país, nosotros tenemos data de mala calidad, ¿no? Entonces, como mucho, vamos a tener el número total de accidentes en cada una de estas dos intersecciones, ¿no? Por lo general, eso es lo que tenemos, ¿no? Número total de accidentes. ¿Cuál de estas dos intersecciones tiene más accidentes? Obviamente la intersección A, ¿no? Entonces, nosotros en el Perú lo que haríamos es priorizaríamos la intersección A porque tiene más accidentes, solo por eso. Sin embargo, si nosotros vemos el tipo de accidentes, si hacemos un análisis científico, ¿ok?, nos podemos dar cuenta que la intersección B tiene accidentes de mucho más riesgo, ¿no? O sea, tiene accidentes que pueden generar fatalidades graves, o bueno, heridos graves y fatalidades, ¿ok? No así la intersección A. Esta intersección, la mayoría de los accidentes, si ven cada una de estos diagramitas, es un accidente. Estos son accidentes de choque por atrás, que se llama choque por alcance, ¿no? Esos accidentes suelen ser bastante suaves, ¿no? O sea, es decir, con frecuencia no generan fatalidades, muertos, ¿ok? Salvo un camión se incruste contra un tico, ¿no? Pero en muchos casos eso no ocurre. Sin embargo, los accidentes en ángulo, en intersecciones, donde un carro se pasa la luz roja y se choca con otro a alta velocidad, esos sí generan muertos y heridos graves, ¿ok? Entonces, con un análisis más científico, si tuviéramos un observatorio, nosotros priorizaríamos la intersección B, ¿no? Pero sin un observatorio, con un sistema un poco débil, priorizaríamos incorrectamente la intersección A, ¿no? Por eso es que el objetivo es reducir heridos y fatalidades y no reducir número de accidentes, ¿ok? Ese es el primer pilar. Ahora, el segundo pilar, ¿ok? Y esto ya lo dije antes. Es difícil lograr cultura vial si se tiene infraestructura y fiscalización deficiente, ¿ok? Entonces, con esos dos pilares nosotros podemos avanzar, ¿no? ¿Ya? ¿No? Entonces, acá tenemos causa-efecto, ¿no? Infraestructura deficiente genera mala o nula fiscalización. Si yo tengo mala infraestructura, no la puedo fiscalizar, ¿no? Esta mañana estuve en Puente Nuevo, ¿no? Puente Nuevo es un caos total, ¿no? Imagínense un policía tratando de fiscalizar ese caos. Es imposible, ¿ok? Entonces, como hay mala o nula fiscalización, se degrada la cultura vial, ¿no? Porque en esa situación ahora es la ley de la selva, hago lo que sea. Cruzo por acá, si estoy en mi carro, ¿no?, atropello a alguien y no pasa nada, ¿no? Es una cultura de desorden y por supuesto eso genera accidentes. El primer elemento es el problema que tenemos con instituciones débiles, ¿no es cierto? Entonces, uno de los pasos grandes que estamos tomando con este manual es tratar de fortalecer las instituciones, tratar de darle una herramienta, en este caso al MTC, al Consejo Nacional, ¿no?, a las regiones, una herramienta para que puedan aplicar la seguridad vial en una forma un poco más científica y ordenada, ¿no? Pero gran parte de nuestro problema empieza por instituciones débiles. ¿Por qué? Porque tenemos infraestructura deficiente, ¿ok? Las instituciones débiles generan infraestructura deficiente, porque no se revisa bien, no se hacen inspecciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Y por qué es deficiente la infraestructura? Falta de responsabilidad legal técnica. Si yo soy un ingeniero que voy a diseñar una vía y yo sé que no pasa nada si yo hago un mamarracho ahí, ¿no? Entonces voy a hacer cualquier cosa y entra el tema de la corrupción, ¿no?
Y cuando hay corrupción, se aprueba cualquier cosa, se paga para que las cosas se muevan, ¿no? Y no se arregla, no sale bien el producto final. Garantizado. Cualquier producto que salga con un poquito de corrupción sale mal. ¿Ok? Eso está garantizado, ¿no? Entonces con eso nos movemos al tema de tener mala o nula fiscalización. Tenemos malas vías que son, ¿no?, difícil de fiscalizar. ¿Por qué? Nuevamente, falta de capacitación, falta de equipamiento de la policía, la vía está mala y por supuesto el bendito tema de la corrupción también, ¿no? Si yo soy un conductor que sé que puedo salirme de cualquier problema pagando, ¿no?, inmediatamente voy a hacer lo que sea. No me va a dar miedo cometer una infracción, ¿no? Un ejemplo que yo siempre pongo: si agarramos al peor conductor del Perú, lo llevamos a un país donde todo está bien puesto, ese peor conductor no va a tener el mismo comportamiento que tiene acá, porque las cosas están bien, ¿no? La vía está bien puesta y también la fiscalización es efectiva. Con la primera falla que cometa, ¿no?, adentro. ¿Ok? Las cosas son muy diferentes, ¿no? Y por supuesto eso degrada la cultura vial, ¿no? Que tenemos una falta de educación vial, ¿no? Nuevamente, si estamos hablando de cómo obtenemos las licencias, etcétera, la corrupción, ¿no? Y falta de cultura de prevención a nivel ya cultural, ¿no? Cultural global. En nuestro país tenemos una cultura global. Recuerdan que dije, la cultura vial es una parte pequeña de la cultura global de la gente, de un país. Y nosotros tenemos una cultura global de falta de prevención. Por eso ocurren incendios, ¿no? Por eso si ocurre un terremoto fuerte pasado mañana, ¿qué pasa con la mitad de Lima? ¿No? Vamos a ver las negras, ¿ok? Porque hay una falta de cultura de prevención, ¿no? Y es ya una cosa global, ¿ok? Bueno, pero eso es lo malo. Lo bueno es que tenemos esta nueva herramienta, ¿no?, que nos trae un montón de cosas buenas. Ha tomado mucho trabajo hacerla, ¿no? Y la idea es que ahora la empecemos a aplicar, el manual de seguridad vial, que se empiece a aplicar. Les voy a mostrar en las siguientes clases algunas cosas, algunos elementos del manual de seguridad vial. Ese tema era para esta clase y la siguiente, ¿no? Vamos a entrar un poco en detalle, mostrar las herramientas nuevas que hay y cómo aplicarlas y cuál es el rol de las entidades públicas y digamos los privados.